Bueno, hermanos, vamos a entrar a la palabra. Hoy nos corresponde estudiar el Salmo 5. Recuerde que la idea es estudiar el libro de los Salmos en orden. Dirá usted, pastor, pero es que son muchos los salmos, sí, pero yo no tengo afán, ¿cierto? Entonces, la idea es que cada vez que me toque a mí predicar los miércoles, la idea es estudiar un salmo, ¿sí? Entonces, hoy nos corresponde el Salmo 5. Entonces vamos a leer. Escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Porque tú eres un Dios que no se complace en la maldad, y el malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira, al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré a tu casa, adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Guíame, Jehová, en tu justicia a causa de mis enemigos. Endereza delante de mí tu camino. Porque en la boca de ellos no hay sinceridad, sus entrañas son maldad, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua hablan lisonjas. Castígalos, oh Dios, caigan por sus malos consejos, por la maldad de sus transgresiones, échalos fuera, porque se rebelaron contra ti. Pero alegres en todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijan los que aman tu nombre, porque tú, oh Jehová, los bendecirás al justo, como un escudo los rodearás de tu favor. ¿Qué tal si oramos? Amén. Dios, quiero que nos hables hoy, oh Dios, a través de tu palabra. Quiero, Señor, que tu palabra hoy nos hable, nos ministre, nos instruya, que podamos aprender, que lo que vamos a aprender, oh Dios, lo podamos poner en práctica y que sea de gran bendición, Dios, para nuestra vida. Sabemos, Dios, que cada palabra que tú nos mandas es porque la necesitamos, es porque es de bendición y va a traer bendición a nuestra vida si la ponemos en práctica. Amén y amén. El Salmo 5 lo podemos resumir de esta manera: el hombre perfecto en medio de sus enemigos, o el hombre justo en medio de sus enemigos. Este salmo fue escrito por David. Este salmo fue escrito, se puede cantar o también se puede orar, pero es un salmo que se debe de orar en la mañana o se debe de cantar en la mañana. Y dirá usted, ¿por qué, pastor, en la mañana? Recuerde que el salmista dice: de mañana me presentaré, de mañana oirás ¿qué? Mi voz. Entonces, para los judíos era una canción que se cantaba en las mañanas, para que lo tengamos en cuenta. También se llama el Salmo de la mañana, ¿sí? Es el único salmo que tiene ese título, el Salmo de la mañana. El propósito de este salmo, el salmista, era acercarse a Dios, pedirle a Dios que lo libere de sus enemigos, que lo proteja de sus enemigos. No se sabe quiénes eran sus enemigos. En los salmos anteriores, los comentaristas sí decían que el enemigo era Absalón, pero en este salmo no se sabe quién eran los enemigos de David. Pero lo que sí sabemos es que David en su vida tuvo muchos enemigos, ¿sí?
que intentaron hacerle daño, que intentaron matarlo. El salmista en este salmo presenta a Dios como el protector, como un escudo que lo va a guardar, que lo va a proteger. David veía en Dios como ese Dios que lo iba a escuchar, que le iba a responder y que lo iba también a bendecir. Pero también el salmo, como lo vamos a ver, el salmista da a conocer en detalle y de una manera profunda la maldad y la perversidad y el pecado de sus enemigos, ¿cierto? No sé por qué David entra en detalle tan perfecto, es decir, lo describe de una manera tan detallada la maldad y el pecado de sus enemigos. ¿Qué tal si leemos versículo 9 y versículo 10? ¿Qué tal si John me lo coloca? El verso 9 nos dice que sus enemigos, en su boca de ellos había ¿qué? ¿No había qué? Sinceridad, es decir, que no decían la verdad. Puede que usted y yo también tengamos enemigos así, ¿no? Que por delante, ¿no? Que sonrisitas, un abracito, un besito en la mejilla, pero detrás de nosotros nos están clavando un puñal, ¿no? De esos enemigos tenía David, ¿no? También dice que eran enemigos cuyas entrañas son maldad, es decir, las entrañas que son aquí adentro, es decir, que el salmista estaba diciendo que estaban corrompidos por dentro. ¿Ustedes conocen personas así? Que están llenos de corrupción, de maldad, que están corrompidos por dentro. También el salmista habla de que ellos son como sepulcro abierto, es su garganta. Pues yo no sé quiénes han ido a un cementerio, ¿no? Cierto que ir a un cementerio no huele bueno, ¿cierto que no? Sepulcro abierto, eso da a entender que lo que ellos hablaban, los enemigos de David, lo que ellos hablaban de maldad, hablaban de muerte, hablaban de algo asqueroso. Sepulcro es todo eso, asqueroso, muerte. Entonces quiere decir que su garganta siempre hablaba cosas de qué, para acabar, destruir a una persona. También habla de que la lengua de ellos hablaban qué, lisonjas. ¿Qué son lisonjas? Adulaciones para engañar a la gente. ¿Cómo así que adulaciones o lisonjas? Son aquellas personas que dicen, usted como es de buena persona, usted como es de esto, usted como es de aquello, y mentiras que son puras palabras, pero realmente en su corazón está pensando otra cosa. ¿Sí me entiende? Eso son lisonjas. ¿Hay personas así o no? No, que lo elevan a uno de una manera impresionante, ¿no? Y uno se las cree. ¿Cierto que sí? Verso 10. Castígalos, oh Dios, caigan por sus propios consejos. Ahí caigan sobre sus propios consejos. La palabra consejo ahí era intrigas, trampas, planes malvados. Así hay personas que planean unas cosas, hermanos, y les salen perfecticas, ¿no? Así como la pensaron, así la hicieron. Y según ellos, no, pues, un plan muy bien armado, una trampa muy bien hecha, y la gente cayó. Así eran los enemigos de David. Pero también dice el verso 10, por la multitud de sus ¿qué? Transgresiones. Quiere decir que los enemigos de David no cometían pecaditos, o pocos pecados, sino que está hablando multitud.
es malo. Y mire lo que dice al final del verso 10. Los enemigos de David eran personas que no querían saber nada de Dios. Es decir, personas que se declararon en rebeldía contra Dios. Bueno, después de esta introducción, vamos a 5, verso 1 y 3. Ahí está el primer punto. Escucha, oh Jehová, mis palabras. Considera mi gemir, está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré, oh Jehová. Y mire la palabra que subrayé, porque, oh Jehová, de mañana oirás mi voz, y de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Aquí vemos, en los primeros 3 versículos, vemos a un David necesidades tan urgidas, que yo no sé, vamos a un lugar solos y empezamos a orar, empezamos a llorar, empezamos a clamar, empezamos a decirle a Dios lo que nos está pasando y empezamos a decirle a Dios lo que queremos de Él. Pues eso fue lo que hizo David. Eso es lo que lo hizo David. Por eso David dice que él buscaba de Dios. Y dice el Salmo que él lo hacía en la mañana, al comenzar el día, ¿sí? Que lo primero que hacía David en el día era contarle a Dios lo que le estaba pasando, lo que le estaba sucediendo, ¿sí? Con esto no quiero decir de que la mañana es la regla, pues, que si usted no ora en la mañana, usted es un pecador empedernido. No, usted puede orar a la hora que usted quiera, a mediodía, por la tarde, por la noche, cuando usted quiera. Simplemente David lo hacía ¿qué? En la mañana. Era lo primero que él hacía, ¿cierto? ¿Qué tal si yo me muestra el verso 1? Ahí aparecen 3 palabras. En el verso 2, en el verso 1 aparecen 2 palabras, en el verso 3 aparece otra palabra y dice a ti, ¿cierto? Escucha, ¿cierto que sí? Ahí está la palabra subrayada, escucha. Esa palabra significa, Señor, le decía David a Dios, Dios, escúchame, préstame atención, Señor, atiéndeme. Que alguien le diga a usted eso, escúcheme, atiéndeme. Yo creo que usted deja de hacer lo que tenga, con lo que está haciendo. ¿Para qué? Para atenderlo, para escucharlo. Otra palabra que aparece ahí en el verso 1 es Dios, considera. Considera, es decir, toma en cuenta mis gemidos. Gemidos son gritos de auxilio, gritos de socorro. Cuando usted pega un grito de auxilio o de socorro, es porque usted está muy ¿qué? Muy urgido, ¿cierto que sí? Es porque usted está muy urgido. Listo, el salmista en este salmo estaba muy ¿qué? Muy urgido. Y en el verso 2 aparece Dios está atento, escucha, oh Dios, mi súplica. El verso 2 también aparece otra frase que dice, a ti oraré. ¿Cierto que sí? ¿Lo dice o no? A ti oraré.
¿A quién le oraba a Dios? ¿A quién le oraba David? A Dios. David no iba donde el brujo, donde la bruja, donde el hechicero. Ni tampoco David iba donde el amigo o la amiga chismosa. O no se iba para donde el vecino ni para donde la vecina, para contarle sus problemas. ¿A quién iba? A Dios. A ti oraré. También aparece la palabra Rey mío, ¿cierto que sí? A ti oraré, John. Colócale la otra. Rey mío. Esa frase, ¿qué significa? Que David tenía una relación ¿con quién? Con Dios. Y es que para uno orar, para uno pedirle a Dios que me auxilie, que me ayude, que tenga misericordia de mí, yo debo de tener ¿qué? Una relación con Él. Una relación con Él. Que Él sea mi rey, que yo sea su hijo. ¿Usted sabía que hay gente muy conchuda? Bien pecadores. Están en el mundo, pero eso sí, le piden a Dios. Le piden un milagro, le piden esto, le piden aquello, y bien pecadores. Yo creo que para uno tener cara, para uno pedirle a Dios, Dios debe de ser para mí mi rey. Y yo debo de ser ¿qué? Su hijo. Debe de haber alguna relación. Es como, voy a dar un ejemplo, es como si un muchacho de la calle, una muchacha de la calle, una jovencita, llegara donde mí, pastor, quiero que me dé un computador. Y yo dije, ¿qué hay? ¿Cierto? ¿Quién me pide a mí un computador y yo se la doy? Pues mis hijas, ¿cierto que sí? Debe de haber ¿qué? Una relación. Pero así que cualquiera me vaya pidiendo un computador, ¿me hago entender o no? Ah, ya. Dice el verso 3, la frase, oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré. Es lindo poder sacar ese tiempo para dedicarlo a Dios. Eso pasó hace como 2 meses. Yo estaba pasando por una situación difícil y yo dije, no, me voy para la oficina a orar. Y me quedé orando más de 2 horas. Y lloré y le clamé a Dios, le supliqué. Y le cuento que desde ahí empecé a sentirme mejor. Empecé a descansar en Dios. Y yo vi como que me quitaron una carga de encima que tenía tan inmensa. Esa carga se fue. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. Pero también en el verso 3 aparece otra palabra, esperaré. Quiere decir que el salmista le clamaba a Dios, pero ¿el qué? Esperaba. A nosotros no nos gusta esperar. Nosotros queremos que las cosas se hagan ¿qué? Ya, de una. ¿Cierto que sí? No, Señor. El reloj de Dios es muy distinto al reloj suyo. Y algo también que aprendí de esto es que, ¿usted no lo ha notado eso de que hay hijos que le piden a uno, papá, qué bueno que usted me diera esto, ¿cierto? Pero lo dijeron así en un momento loco, en un momento emocional, y nunca más me volvió a pedir nada, ¿cierto? Y cuando uno se los trae, yo ni me acordaba. ¿Cuántas veces nos pasa lo mismo a nosotros, cierto? Le pedimos a Dios algo y después se nos olvida y ni tan siquiera está la expectativa de ¿qué? De que eso se va a volver ¿qué? Realidad. No está esa expectativa
de esperar. ¿Cierto que es muy lindo cuando uno tiene esa expectativa de esperar o no? ¿O no? Claro. ¿Se acuerdan los paseos cuando estábamos en el colegio? ¿Se acuerdan el día anterior que no podíamos dormir esperando que llegara ese día, esa hora? Allá es donde Dios quiere que lleguemos. Que cuando clamamos a Él, de una vez que empecemos con la expectativa de ¿qué? De esperar y de esperar. El segundo punto está en los versos 4 al 6. Dice, porque tú eres un Dios que no se complace en la maldad y el malo no habitará junto a ti. El texto está diciendo, el salmista está diciendo, Señor, yo sé que tú no te complaces, es decir, a ti no te agrada los que hacen maldad. Y yo sé, oh Dios, que los malvados no pueden vivir al lado suyo o cerca tuyo. ¿A usted no le ha pasado eso? De que muchas veces uno cree, uy, ese enemigo que yo tengo, de pronto ese enemigo está más cerca de Dios que yo. Es cierto que peligro uno tener un enemigo que esté cerca de Dios, ¿cierto que sí? Pero ¿qué está diciendo el texto? El enemigo nunca, es decir, el que hace lo malo, nunca va a estar cerca de ¿quién? De Dios. Ni a Dios le agrada, ni tampoco puede vivir al lado de Dios. ¿Por qué Dios no le agrada al que hace la maldad? ¿Por qué a Dios no le agrada que el que hace lo malo esté al lado de él? Primero, porque Dios es un Dios ¿qué? Santo. Porque Dios es un Dios justo y Él no tiene nada que ver con la injusticia. Porque Él es un Dios de amor y Él no tiene nada que ver con la venganza, ni el odio, ni el resentimiento. ¿Por qué el malo no está cerca de Dios? Porque Dios es un Dios puro y Dios no va a estar cerca de alguien que es impuro. Dios nunca va a tolerar el pecado. ¿Se acuerda lo que dice 1 de Pedro 1:16? Porque escrito está, sed santo, porque yo soy santo. Es decir, el que quiera tener una relación con Dios debe de ser ¿qué? Santo. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Dios no se relaciona con gente que no es santo, que no practica la santidad. Amén. Dirá usted, pastor, uy, fuerte lo que usted acaba de decir, pastor. Entonces, Dios no ama a los pecadores. No, yo no estoy diciendo eso. Dios no ama el pecado. Pero Dios ama ¿qué? Dios ama a los pecadores. Dios a los pecadores les da oportunidad para que se arrepientan. Pero si el pecador tiene un corazón duro, que no se quiere arrepentir, que no se quiere apartar de la maldad, entonces Dios no está con él. Así de sencillo. Porque Dios no fuerza a nadie, Dios no obliga a nadie. Y si la persona no se quiere arrepentir, y si la persona es dura de corazón, y si la persona no se quiere apartar de la maldad, entonces listo. Lo que le va a venir a esa persona, lastimosamente, es destrucción, muerte física, muerte espiritual, castigo, disciplina de Dios. Y dirá usted, ¿y por qué, pastor? Yo no lo digo. Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es ¿qué? Muerte. El que haga pecado tiene una paga. Eso es una ley. Y eso está escrito y eso se va a cumplir al pie de la letra. El pecado tiene una paga. Por eso, un endurecer el corazón con Dios no es un buen negocio. Porque a Dios no le agrada, como lo dice ahí, porque tú no eres un Dios que se complaza en la maldad, ni el malo habitará junto a ti.
El tercer punto está en los versos 7 y 8. Tremendo lo que dice el salmista. Dice: mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré a tu casa. Pero quiero que reflexionemos en esta palabra más yo, más yo. Que en los versículos 6, 5 y 6, el salmista estaba hablando ¿de quién? De los pecadores. ¿Cierto que sí o no? De cómo eran los pecadores, de lo que le iba a pasar a los pecadores. Mas él dice: más yo. ¿Sabe qué significa esa palabra más yo? Quiere decir, mis enemigos hacen eso, pero yo no. David tenía boca para hablar, para orar, para acercársele a Dios, porque él era un hombre ¿qué? Íntegro. Pero usted se imagina uno tener enemigos, pero usted mismo es el causante del por qué tiene esos enemigos. Por chismoso, porque es muy gritón, porque insultó, porque golpeó. Pues, ay mío, pues usted se ganó esos enemigos, ¿sí o no? Pero el salmista estaba diciendo: yo no soy así. Yo no soy así. Aunque el salmista dice: Señor, pero yo tampoco me quiero sacar en limpio, porque todo hombre es pecador. Dice la Biblia que no hay justo ni aun uno. Y como dijo el Señor Jesucristo: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Es decir, no hay nadie sobre la tierra que diga: no, yo no soy pecador. No hay nadie. Pero David dice: Señor, yo soy pecador, pero por la misericordia tuya, oiga, ahí aparece la palabra misericordia, mas por la abundancia de tu misericordia es que estoy en tu casa. Y eso es verdad. Mira, nosotros, si no fuera por la abundancia, la misericordia de Dios, Dios mío, ¿dónde estuviéramos nosotros ahora? Si no fuera por la misericordia de Dios, nadie entraría al cielo, porque nadie se merece el cielo, sino solo por la abundancia de la misericordia de Dios. En el verso 8 aparece una palabra que dice el salmista: guíame. ¿Cierto que aparece o no? Guíame. Mire pues, David tenía enemigos, ¿cierto que sí? Y enemigos poderosos. Pero dice que el arma de él era orar en la mañana, clamar a Dios, suplicarle. Pero él sabía que en la vida real él tenía que actuar, él tenía que tomar decisiones. Pero él sabía que uno se puede dejar llevar por la carne, ¿sí o no? Uno se puede dejar llevar por las emociones. Uno se puede dejar llevar por la rabia, ¿sí o no? Por la ira. Y uno, en vez de arreglar algo, antes ¿la va a embarrar o no? Así no pasa. Muchas veces nosotros tratando de arreglar los problemas con nuestros hijos, con nuestro cónyuge, y como nos llenamos de rabia, de ira, en vez de arreglarla, antes antes la embarramos más. Ya. ¿Sabe por qué? Porque usted no le pidió a Dios que lo guiara. Y eso nos pasa a muchos. David necesitaba el consejo de Dios. David necesitaba que Dios le dirigiera, que Dios le ayudara, que le mostrara el camino, que le dijera: Señor, ¿qué palabras voy a hacer? ¿Qué decisiones voy a tomar? Pero guíame. ¿Cuántos se han salido de un trabajo bien bueno porque se dejó llevar? ¿Por qué? Por la rabia. ¿Por qué no le dijo a Dios que lo guiara? Porque en un momento de rabia con su esposo, que estaban peleando, discutiendo,
¿Por qué en vez de abrir esa bocota, por qué no se sentó un ratico y le dijo a Dios, Dios, guíame, Señor, guíame? Pero dice David en el verso 8, pero guíame en tu justicia, no en la justicia mía, no en lo que a mí me parece que es correcto, no lo que a mí me parece que es justo, no, en lo que a ti te parece que es justo, en lo que a ti te parece que es correcto, guíame. En el verso 9 y 10 aparece el cuarto punto. Porque en la boca de ellos no hay sinceridad, sus entrañas son maldad, sepulcro abierto sus gargantas, con su lengua aguan lisonjas. Verso 10. Castígalos, Dios, caigan por sus mismos consejos. Usted sabe que ese verso 10, hay muchos hermanos que aman ese verso 10. Hay hermanos que cantan, como es una canción, cantan ese verso 10, oran ese verso 10, castígalo, Señor, castígalo, Señor. Dirá usted, ¿por qué, pastor, aparecen en la Biblia textos como estos? Sabiendo que en el Nuevo Testamento es otro cuento, ¿no? Amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os maltratan y os persiguen. ¿Y por qué en los salmos leemos castígalos? En los salmos hay un término teológico que se llama imprecatorios, salmos imprecatorios. Son estos: castígalos, machácalos, destrúyalos. Dirá usted, pastor, ¿podemos orar de esa manera? No falta la hermanita que diga, Señor, que esa vecina que me cae gorda o que no le caigo bien, que se caiga y se quiebre un pie, que se caiga y se quiebre una mano. No podemos orar de esa manera. Dirá usted, pastor, pero ¿por qué David sí oró así y nosotros no? Porque es que David estaba en la ley y usted y yo estamos bajo la gracia. La ley es el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento ya es otro cuento. El Antiguo Testamento, la ley era diente por diente y ojo por ojo. Así se cumplía la ley. Si alguien me hacía mal, castígalo, Señor. Pero ya en el Nuevo Testamento es otro cuento. Romanos 12:19, John me coloca ese texto. No os venguéis, dijo el Señor Jesús. No os venguéis vosotros mismos, amados míos. ¿Se acuerda que el Señor Jesucristo dijo así? No os venguéis, mía es la venganza, yo pagaré. El Señor Jesucristo dijo eso. Cuando usted le dice a Dios que se quiere un pie, una mano, usted se está vengando. ¿Sabe una cosa? A Dios no hay que decirle cómo hacer las cosas. Es que Él no es un niño chiquito. Y Él hace lo que Él quiere, no lo que usted diga que haga. ¿Entendimos eso o no entienden? Eso sí, el Señor dice, mía es la venganza. Yo pagaré, tranquilo, yo pagaré, pero yo sabré cómo pagar. Ustedes no me tienen que decir a mí cómo es que debo de pagar. Dios paga como Él quiere, pero que va a pagar, va a pagar. Amén. Y por último, el último punto está en el verso 11 y 12. Pero alégrense en todos los que en ti confían. ¿Cuántos alaban a Dios? Amén. Los que confiamos en Dios, usted no sabe, hermano, la bendición, el privilegio de que usted y yo confiemos en Dios. La gente del mundo no tiene en quién confiar. La gente del mundo no tiene cómo acercarse a Dios y contarle sus problemas, sus necesidades.
y salir descansaditos después de un tiempo de oración. Los del mundo no tienen ese privilegio, usted y yo. Por eso el salmista habla de que nos debemos ¿de qué? Alegrar, ¿cierto que lo dice o no? Pero en esos dos versículos aparecen tres palabras. Mire pues, en el verso 11 aparece la palabra alégrese. En el verso 11 también aparece la palabra ¿qué? Canten llenos ¿de qué? De júbilo. Y en el verso 12 aparece la palabra ¿qué? Regocijar. Entonces mire pues, alégresen, canten llenos de júbilo y regocijan. Dirá usted, pastor, ¿y por qué tenemos que alegrarnos? ¿Por qué tenemos que cantar llenos de júbilo? ¿Y por qué tenemos que regocijarnos? Ya. Mire, en el verso 11 aparece otra palabra. ¿Por qué debemos de alegrarnos? ¿Por qué debemos de cantar con júbilo? ¿Y por qué debemos de regocijarnos? Porque tenemos un Dios que ¿qué? Que nos defiende. No, el otro John. Antes de eso. Porque tenemos un Dios que ¿qué? Que nos defiende. ¿A usted no le parece muy lindo eso? David tenía enemigos muy poderosos, pero David sabía y él cantaba de júbilo, se gozaba en Dios, porque sabía que tenía un Dios que ¿qué? Que lo iba a defender. Usted y yo también tenemos un Dios que ¿qué? Que nos defiende. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Un aplauso para nuestro Dios. También David dice, alégrense, canten llenos de júbilo, regocíjanse, porque Dios los bendice. ¿Cierto que aparece la palabra bendecir? Porque Dios nos bendice. Dios no va a bendecir al inconverso. Dios no va a bendecir al que comete pecado y no se quiere arrepentir. Para ellos va a haber juicio de Dios, castigo, si no hay arrepentimiento. Pero para los justos, por eso debemos de cantar con júbilo, gozarnos y regocijarnos, porque Dios ¿qué? Nos bendice. Pero por último aparece la palabra ¿qué? Escudo. El salmista dice, canten, alégresen, regocíjanse, porque Dios es un escudo que nos rodea. ¿Sabe qué es un escudo que nos rodea? Mira, voy a dar un ejemplo. La mayoría de escudos solo protegen ¿qué? El pecho y la parte de la cabeza, no más. Esos eran los escudos de hace 3.000 años o 3.000 años. 3.500 años atrás. Pero este escudo, que es Dios, que nos protege a nosotros, nos rodea. ¿Sabe qué significa un escudo que nos rodea? Por todas partes. Un escudo que nos va a proteger por todas partes. Que no va a haber ni un solo espacio descubierto. Y que Dios no va a permitir que nada nos haga daño. Y que vamos a estar totalmente ¿qué? Protegidos, totalmente protegidos por ese escudo que nos rodea. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por este salmo? Amén. Démosle gloria a Dios porque fue de gran bendición el poder estudiar este salmo. Vamos a orar. Dios, gracias por tu palabra. Gracias, Dios, porque hoy nos has dado una herramienta poderosísima. Una herramienta espiritual, un arma espiritual, y es la oración. Y el salmista sabía que esa oración era poderosa para destruir fortalezas, para destruir cualquier artimaña del enemigo. Gracias, Señor, porque tú, oh Dios, nos defiendes. Gracias, Señor, porque tú nos bendices. Y gracias, Señor, porque tú eres un escudo que nos rodea. A ti sea la gloria, la honra y la alabanza. Y nos vamos felices, contentos para nuestros hogares, porque hemos escuchado tu palabra en esta noche. En el nombre de Jesús he orado. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos. Que estén bien.